Bienvenidos, qué gusto estar con ustedes una vez más en sus hogares. Hoy quiero hablarte de 5 señales de alguien desnutrido espiritualmente. Y quiero empezar por que repasemos la definición de desnutrición. Desnutrición se define como una enfermedad que es producto de una dieta inadecuada que no permite la absorción de los nutrientes necesarios para mantener el equilibrio del organismo. Esto ocurre cuando no se ingieren alimentos y la falta de consumo de estos hacen que el cuerpo de una persona gaste más energías calóricas de las que consume. Estoy repasando la definición de la palabra desnutrición no para hablarte del índice de desnutrición en el mundo, ni qué naciones hay donde se ve más esta condición. Tampoco quiero hablarte de lo que hacen las Naciones Unidas para combatir la desnutrición en el mundo, porque de todas maneras, el enfoque de esta entidad en la actualidad no está en combatir la desnutrición, sino en apoyar la agenda inmoral del LGBT. Pero más quiero mostrarte que así como desnutrimos, así como podemos desnutrir nuestro cuerpo, de igual forma podemos desnutrir nuestro espíritu. La desnutrición no solo se aplica en un ámbito orgánico, sino también en un ámbito espiritual. Hasta me atrevo a decir que el índice de desnutrición en el mundo es más alto en nuestro espíritu que en nuestro propio cuerpo. La gente se aleja más y más de Dios. Buscan excusas para refutar la existencia de Jesucristo. Parece que dependemos más de nuestra humanidad que de Dios. Somos más enérgicos en cómo acumular más riquezas en este mundo, que poco a poco nos vamos alejando más y más de Dios. El Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 36 dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Amigos, amigas, tendemos a nutrir más nuestros deseos humanos que lo que nutrimos nuestro espíritu de Dios. Saber la definición de algo no es igual que saber vivir su propia definición con honestidad. Me refiero a lo inútil que es saber mi condición de desnutrición espiritual y no hacer algo al respecto. ¿De qué sirve saber mucho si no vivo lo que no sé? Nutrirse con lo de Dios es crecer saludablemente. Es no solo mantenerse, sino vivir en lo sobrenatural de su espíritu y su palabra, en el poder sobrenatural de Dios. Evita a toda costa vivir en desnutrición espiritual, sabiendo que tienes todo el alimento espiritual disponible, otorgado por Dios. Quiero que con sinceridad veamos 5 señales que nos indican si estás desnutrido espiritualmente. Y hay que ser sincero para esto. Vamos a ver la primera señal, así que pon atención. Primera señal de alguien que está desnutrido espiritualmente. Tienen una actitud inmadura en el modo de pensar. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En este texto, la palabra niños proviene del griego paidion, que se relaciona a un niño pequeño o niño recién nacido. El apóstol Pablo menciona no ser niños en el modo de pensar porque quiere hacer hincapié a la falta de entendimiento espiritual que se tiene si alguno de nosotros pensamos como niños en actuar de una manera deficiente en nuestro entendimiento. Aquí no estamos hablando de cuántos años tienes o cuántos títulos adornan tu oficina o qué tan inteligente te sientas. Me refiero a lo que dice la palabra, al modo de pensar en el ámbito espiritual. Actúan y piensan como niños ante situaciones en las cuales se requiere una actitud madura basada en la palabra de Dios. Fácilmente tienden a hacer comparaciones que crean confusión. Son quejones y carecen de entendimiento espiritual. Un niño es incompetente para atender asuntos de consejería y sabiduría.
En ninguna manera estoy subestimando a la niñez, que quede claro, todo lo contrario, hay mucho que aprender de ellos. Tanto así que el apóstol Pablo nos dice que seamos como niños en la inocencia. Sin embargo, recalca que hay que ser maduros en el modo de pensar. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Vamos a la segunda señal de alguien que presenta una desnutrición espiritual. Esta es que es alguien orgulloso que presume saberlo todo. Alguien orgulloso y presumido, amigos, amigas, no quiere escuchar porque se cree un sabelotodo. Me recuerda lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 5, versículo 11, que dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí está el apóstol Pablo hablando, que les quería decir tantas cosas de la palabra de Dios, revelaciones de la palabra de Dios, pero estaban tardos para oír. Estas personas que presentan esta desnutrición espiritual dicen mucho para impresionar, pero no viven experimentalmente el conocimiento que tienen con sinceridad de corazón. Romanos capítulo 2, versículo 21 al 23, lo dice perfectamente. Pon atención, mira lo que dice. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. En sí el capítulo 2 de Romanos despliega descriptivamente a alguien meramente hipócrita. Sí, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Es gente hipócrita, que poseen un conocimiento natural, pero no espiritual. Son carnales y no creen como debieran en el poder espiritual sobrenatural de Dios, de su espíritu. Son inexpertos en la palabra de justicia, puesto que no la practican. Y para acabarla, son susceptibles al escepticismo. Pero son buenísimos para presentarse como santurrones, pero son tremendos actores farsantes. Amigos, amigas, este tipo de personas que están desnutridas espiritualmente, les gusta enseñar a otros, pero no hacen lo que enseñan. Es lo que está diciendo la palabra en el texto que acabamos de leer. Pero vamos a regresar después de un corte. No le cambies al canal, vamos a regresar. Y durante este espacio de tiempo te quiero recordar que vamos a estar orando al final del programa. Así que vamos a un breve corte y regresamos en un momento. Muchas gracias a todos por su apoyo. Sigan viendo nuestro canal de YouTube, que tiene como objetivo de compartir el mensaje de Jesucristo a esta generación tan necesitada de la verdad de Dios. Comparte nuestro programa con tus contactos y amigos. De esa manera nos ayudas para que más personas conozcan a Jesús. Nos gustaría mucho que seas parte de nuestro equipo. Conviértete en uno de nuestros asociados. Apóyanos en oración y de manera financiera. Cada donación que mandas es para que más personas escuchen la palabra de Dios. Manda tu donación, lo que dispongas en tu corazón, ciertamente Dios te bendecirá. Sigue en sintonía con el pastor Gaspar Cota. Bueno, ya estuvimos hablando de la primera señal, de alguien que presenta una desnutrición espiritual. Ya hablamos también de la segunda señal, para saber identificar este tipo de comportamientos, este tipo de pensamientos, este tipo de ser. Pero vamos ahora a ir pues a la tercera señal de alguien que está desnutrido espiritualmente. Y es la siguiente: hacen de la oración una costumbre religiosa y abandonan la vivencia de leer la palabra de Dios. Ven la oración como una práctica de rutina,
pierden su comunión con Dios. Oran solo repitiendo palabras que se han memorizado a través de los tiempos, o lo primero que se les ocurre decir, eso es lo que oran. Oran elocuentemente para impresionar a otros, pero sus oraciones son solo palabras, sin objetivo espiritual. No hay devoción en la oración, no hay consagración, son oraciones huecas, son como rezos que nomás se recitan. Oran para comer porque saben que sin comida se mueren, pero están muriendo de desnutrición espiritual. Cuando van a la iglesia, dice que oran para aparentar tener comunión con Dios. Y hay los que ya ni oran, o los que se quedan dormidos orando para calmar su conciencia. Dicen, estoy orando o oré este día acostado, pero se quedaron roncando. Estos desnutridos espirituales son como los que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 7, que dice, oraban usando vanas repeticiones y que pensaban que por su palabrería serían o serán oídos. Entendemos que la oración se ejercita a través de la disciplina diaria, pero que quede claro algo, no debemos limitarla en este hecho meramente. La oración se disfruta en la presencia de Dios. La oración es un privilegio que tenemos. Es disfrutar estar con Dios. Es entender que así me relaciono con Dios, que estoy en su presencia, en su recámara secreta, que tengo acceso al lugar santísimo y que tengo ese derecho porque soy su hijo, porque soy hijo de Dios a través de la sangre de Jesucristo que está sobre mi vida. También estos desnutridos espiritualmente desatienden la lectura de la Biblia. La han descuidado, como dice Hebreos capítulo 5, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, dice la palabra, porque ya debiendo ser maestros, ejemplos, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, dice el apóstol. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra, pongo énfasis, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, dice ahí, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjate qué importante es todo lo que estamos repasando. Están dejando una hambruna, están dejando en hambruna su espíritu, porque pan en la Biblia simboliza la palabra de Dios, amigos, amigas. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a la cuarta señal. La cuarta señal para identificar a alguien que está desnutrido espiritualmente es, se ausentan del Espíritu Santo, de la misma presencia de Dios, del Espíritu de Dios. Aquí suceden ciertos cambios de conducta en el que está desnutrido espiritualmente. Ya no se ve el fruto, ya no se ve el fruto del Espíritu en él o en ella. Se dejan llevar por su propia carnalidad, que los hace respaldarse en su opinión para decidir o hacer algo. Ya no está la sabiduría de Dios en ellos. Gálatas capítulo 3, versículo 3 dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Amigos, amigas, están deshidratados porque han dejado de tomar el agua que Jesús habla en Juan 4:14, que es el Espíritu Santo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, que brote para vida eterna, dice la palabra de Dios. Esto trae como consecuencias la sequedad espiritual, la falta de discernimiento. Entran en un congelamiento espiritual que les cauteriza el deseo
y las ganas de buscar a Dios con sed y hambre por su presencia. Imagínate, si están congelados, entonces la llama, el fuego del Espíritu se apaga en ellos. Ya no obedecen a la voz del Espíritu, ya ni la reconocen, porque están tan cauterizados en su propia opinión, están tan encerrados, tan limitados en su manera de pensar. En resumen, dejan de beber del Espíritu Santo, del que habla 1 Corintios 10, de la que bebieron los israelitas, si te recuerdas, de lo que dice la palabra, de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero vamos a repasar la quinta señal. Pero antes de entrar a la quinta señal, vamos a ir a un corte más y vamos a regresar. Pero quiero recordarte que al final del programa vamos a orar, así que vete preparando. Si tienes alguna necesidad, nos vamos a poner de acuerdo. Si estás en el hospital padeciendo de una enfermedad, hay sanidad para ti en este momento en el nombre de Jesús, así que prepárate. Vamos a ir un corte rápidamente y en breve regresamos para entonces hablar sobre la quinta señal de alguien que está desnutrido espiritualmente. Regresamos. Muchas gracias a todos por su apoyo. Sigan viendo nuestro canal de YouTube que tiene como objetivo de compartir el mensaje de Jesucristo a esta generación tan necesitada de la verdad de Dios. Comparte nuestro programa con tus contactos y amigos. De esa manera nos ayudas para que más personas conozcan a Jesús. Nos gustaría mucho que seas parte de nuestro equipo. Conviértete en uno de nuestros asociados. Apóyanos en oración y de manera financiera. Cada donación que mandas es para que más personas escuchen la palabra de Dios. Manda tu donación, lo que dispongas en tu corazón, ciertamente Dios te bendecirá. Sigue en sintonía con el pastor Gaspar Cota. Vamos entonces a hablar de la quinta señal de alguien que está desnutrido espiritualmente, que es la siguiente: modifican sus prioridades y las hacen notorias. Distribuyen su tiempo. Ahora pasan más tiempo en el mundo del entretenimiento y en sus deleites humanos, que cuando en otro tiempo eran de los que dedicaban más tiempo a Dios, de los que buscaban a Dios. Ahora para ellos es más importante hablar de otras cosas seculares que buscar la forma de compartir de Jesucristo. Hay tanta necesidad para que la gente reciba a Jesucristo. Esto no es ser religioso, sino es una señal de estar desnutrido espiritualmente, porque no puedes dar algo que no tienes. Su vocabulario cambia también, es decir, evitan mencionar palabras que conlleven un amén, o un aleluya, o un texto de la Biblia. Ya tratan de reservarse a algunos textos que se sabían antes, porque no quieren que los tomen de religiosos o de aleluyas. Se avergüenzan del evangelio porque dicen que hay que respetar la creencia de otros y que por eso mejor no hablan de Dios. Pero es importante sobresaltar que esas personas sí pueden expresar sus creencias inmorales y sus creencias de doctrinas de demonios, pero cuando uno les quiere hablar de Dios, no lo quieren aceptar. Entonces, cuando una persona que está desnutrida espiritualmente se enfoca en el sentimiento de otra persona en cuanto a la ofensa, que porque ellos no creen en Jesucristo, pero si esas personas están hablando en contra de Jesucristo, uno tiene que tomar el estandarte del evangelio y predicar la palabra. Pero una vez más, es una muestra que están desnutridos espiritualmente. No se identifican como seguidores de Jesús por temor de ser rechazados. Simplemente dicen que no son predicadores, que ese trabajo es de los pastores o es del clero. Por eso en sus trabajos, en la escuela o en el negocio, se desenvuelven, se desarrollan, pero sin marcar una diferencia en su medio ambiente. Son uno más en su medio ambiente. Una vez más, no estamos hablando de seguir un parámetro religioso. Estamos hablando de que cuando tú estás
bien alimentado de Dios y su palabra, la gente lo va a notar y va a respetarte porque sabrán que tú no andas jugando al asistente de una iglesia. Al asistente que va a la iglesia solo los domingos como hábito religioso y luego se porta como una persona secular y fingida el resto de la semana. Y para acabarla, algunos de ellos, algunos de los que están desnutridos espiritualmente ya ni van a la iglesia. Se autodenominan la iglesia de los modernos. ¿A qué me refiero? Porque buscan excusas para justificar que pueden hacer de su casa una iglesia. Hacen de la tecnología su templo para congregarse porque dicen que ven la prédica o el servicio de la iglesia o de una iglesia a través del internet, del Facebook Live o del YouTube Live. No me malinterpretes, entiendo que en situaciones particulares tenemos la alternativa de usar la tecnología para la gloria de Dios y hay que usar la tecnología para la gloria de Dios. Pero cuando yo sé en mi corazón que puedo ir a la casa de Dios y opto por no ir, estoy siendo conformista, cómodo, pasivo y desobediente a la palabra de Dios. Muestran una desnutrición espiritual una vez más. Nada puede sustituir o reemplazar la casa de Dios, que quede claro. La casa de Dios es la casa de Dios, es una puerta del cielo. Dios se manifiesta poderosamente y se agrada cuando tú vas allí, cuando vamos a su casa, a la iglesia. El desnutrido espiritual tiene algunos pretextos sobre la iglesia. ¿Cuáles son? Estos son, mira. Se ofenden fácilmente. Se sienten porque piensan que no le tomaron en cuenta. No les gusta la música o porque está muy bajito, porque está muy alta o porque tocan mucha alabanza, poca adoración o mucha adoración y poca alabanza. Se quejan si el predicador se tarda mucho o es muy corto o hasta llegan a pensar que predican mejor que el mismo predicador. O han permitido que la ofensa les dañe tanto que se decepcionan de la iglesia y dejan de ir. Se meten en una caja y no quieren saber de nada. Esa es una muestra de desnutrición espiritual. Te quiero leer lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Y eso es lo que le quiero poner el enfoque. A lo que dice niños fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres. Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dice ahí, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. No seas un desnutrido espiritual. Las buenas noticias son las siguientes, que puedes volver a alimentarte de Dios. Sí, puedes volver a alimentarte de Dios. Porque Dios tiene una cocina mucho más bonita que la que está atrás de mí. Llena la alacena de comida, listo para darte de la palabra de Dios, de su espíritu, para que te alimentes una vez más. Es cuestión que tú te decidas. Hemos sido diseñados para nutrirnos de Dios y así crecer saludablemente en su espíritu y en su verdad. En espíritu y en verdad, como dice la palabra. No solo para mantenimiento nuestro, sino para vivir en lo sobrenatural de su palabra y de su Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 13. Te lo quiero leer, aquí tengo mi Biblia. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está hablando que podemos llegar a la plenitud, a la estatura de la plenitud de Cristo. Dice la palabra de Dios también en Efesios 2, 21, 22, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y quiero culminar con Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y dice ahí, y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es tremendo. Oh, yo siento el Espíritu Santo de Dios. Y yo sé que el Espíritu Santo de Dios está ahí en tu hogar, ahí donde quiera que tú te encuentres. Si tú estás en el hospital, hay un milagro para ti. Vamos a orar en el nombre de Jesús de Nazaret. Nos ponemos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. No hay distancia en la oración, no hay barreras. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, venimos
para pedirte de que tu Espíritu Santo toque la vida de todos aquellos que están viendo el programa en esta ocasión. Recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Hemos orado por ti, hemos intercedido al Padre por ti. Recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Si tú estás enfermo de los riñones, del hígado, del corazón, recibe tu sanidad. Si tú estás postrado en una cama de un hospital, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret y testifica del poder sobrenatural de Dios que sanó tu vida. En el nombre de Jesús recibe tu milagro. Padre, oramos por todos aquellos que se han alejado, todos aquellos que están desnutridos espiritualmente, para que acepten, que decidan aceptar a tu Espíritu Santo en este momento, que reciban de tu Espíritu Santo para que sean nutridos de tu palabra y de tu presencia. Padre, sabemos que tú lo haces, sabemos que tú eres bueno. Levanta tus manos donde quiera que estés y dale gracias a Dios. Dile: sí, yo recibo lo que tú tienes para mí en este día. Gracias por haberme hablado, gracias por darme tu palabra y tu Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, tremendo, tremendo. Oh, alabamos el nombre de Dios. Nos vamos a ir por esta ocasión, pero vamos a regresar. Mantente en sintonía. Visita nuestro canal de YouTube y allá encontrarás otras enseñanzas, otras charlas que hemos tenido. Y también suscríbete y comparte el canal de YouTube con otras personas. Así que vamos a irnos por esta ocasión, pero vamos a regresar y te decimos que Jesucristo vive y reina y viene por segunda vez. Hasta la próxima. Mantente conectado a través de nuestras redes sociales. Nos gustaría continuar orando por ti y escuchar lo que Dios ha hecho en estos 30 minutos. Nos vemos para la próxima en otros 30 minutos con el pastor Gaspar Cota.